Vamos a resolver ahora el problema número 11. Nos dice, un inventor afirma que ha desarrollado un dispositivo que sin ningún consumo de trabajo o calor es capaz de producir en régimen estacionario dos flujos de aire, uno caliente y otro frío, a partir de un solo flujo a temperatura intermedia. Dicho dispositivo opera tal como muestra la figura. Evalúe lo afirmado por el inventor suponiendo despreciables las variaciones de energía cinética y energía potencial. Bueno, y nos pone un esquema donde se muestran las condiciones en las cuales entra el aire y las condiciones en las cuales sale el aire. Y se nos indica que este volumen de control no intercambia ni calor ni potencia con el medio, ¿no? ¿Qué conceptos vamos a estar repasando en este problema? Bueno, vamos a utilizar al segundo principio como herramienta para verificar si un proceso es o no es posible, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos usar el segundo principio para saber si un proceso es o no es posible? Vemos si la entropía... Sí, perdón. No, sí. Que si la entropía generada es negativa o positiva. Eso nos va a indicar. Excelente, excelente, excelente. Como dijo Lourdes, la forma de hacerlo es calcular la entropía generada y ver si da positiva o negativa. Si da negativa, ya sabemos que este científico, este inventor, está mintiendo, ¿no? No puede ser. No puede ser posible. Bueno, empezamos, como habíamos dicho, con un esquema, con los datos conocidos de la selección del sistema. No hay mucho para discutir acá porque ya viene con el enunciado. Algunas consideraciones que vamos a hacer, bueno, justamente las cosas que podemos ver ahí, que no hay intercambio de calor ni trabajo con el medio, que las variaciones de energía cinética y energía potencial no son sustanciales, que el dispositivo opera en régimen estacionario y que el aire, en la condición que se encuentra en todos los estados relevantes, se comporta como gas ideal, así que los cálculos de las propiedades los vamos a hacer como considerando al aire como un gas ideal. Bueno, balance de masas. Muy simple el balance de masas. Tenemos el caudal másico de entrada, el caudal másico 1, que es igual a los dos caudales máxicos de salida, que son el 2 y el 3. Vamos al balance de energía. En el balance de energía nos encontramos con solamente la energía que acompaña los caudales másicos, ¿no? Fíjense, la energía que entra con el caudal másico 1, menos las energías que salen con los caudales másicos 2 y 3. Recordando que el caudal másico 1 es caudal másico 2 más caudal másico 3, lo podemos escribir así. Fíjense, y ya tiene una variable menos, porque ahora solamente aparece el caudal másico 2 y el caudal másico 3, ya no más el caudal másico 1. Y lo que podemos hacer acá, como se repite, tanto caudal másico 3 como caudal másico 2, sacarlo factor común, por ejemplo, ¿no? Sacamos factor común caudal másico 2 y caudal másico 3, y nos queda cada uno de ellos multiplicado por una diferencia de entalpías. Como el aire en las condiciones que se encuentra lo podemos tratar como gas ideal, ¿cómo podemos reescribir esto? Me dirán ustedes. Como el CB por la diferencia de temperatura. Excelente, excelente. Donde aparecía una diferencia de entalpía, ponemos el CP, no sé si dijiste CP o CB, pero es CP por, en este caso, T1 menos T2, y acá CP por T1 menos T3. Recuerden que las diferencias de entalpía, cuando las sustancias se comportan como gas ideal, de entalpía específica, se pueden calcular de esa forma, ¿no? Como CP por la diferencia de temperatura. CB lo dejamos para las diferencias de energía interna. Bueno, haciendo... Vamos, antes de mostrar esto, ¿cuáles son las cosas que conocemos y las cosas que no conocemos de esta ecuación de acá? Bueno, las temperaturas las conocíamos todas, tanto T1 como T2 como T3. El CP es el CP para el aire, podemos considerar 1.005 kJ sobre kilogramo Kelvin, pero no conocemos ni caudal másico 2 ni caudal másico 3.
Y la realidad es que no hay información suficiente en este enunciado como para poder determinar los caudales másicos. Pero no importa, porque lo único que necesitamos saber de la tasa de generación de entropía, como bien dijo Lourdes hoy más temprano, es el signo. Es decir, lo que nos va a permitir definir si el proceso es o no es posible es conocer el signo de la tasa de generación de entropía. Entonces, vamos a poder determinar eso incluso sin tener la información suficiente para conocer los caudales másicos. Veamos cómo. De esta ecuación no conocíamos ni caudal másico 2 ni caudal másico 3, pero si le ponemos valores a todo el resto de las cosas y reordenamos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hallar la relación que existe entre el caudal másico 2 y el caudal másico 3 de esta forma, ¿no? Caudal másico 2 dividido caudal másico 3 nos queda 0,5. No tiene unidad porque claramente caudal másico 2 y caudal másico 3 lo ponemos en la misma unidad, ¿no? Y simplemente nos dice la relación. Dicho de otra forma, el caudal másico 2 es la mitad de lo que es el caudal másico 3. Este valor lo obtuve simplemente poniendo los valores de CP y las temperaturas acá, y despejando M2 sobre M3. Una estrategia es agarrar y dividir miembro a miembro por M3, ¿no? Entonces acá aparece M2 sobre M3, acá aparece M3 sobre M3, que es 1, y acá 0 sobre M3, que es 0, ¿no? Y despejan M2 sobre M3, y bueno, llegan a este valor. ¿Para qué importará eso? Me dirán ustedes en este momento. Bueno, no desesperen que ya viene. No importa que se aviven en este momento de esto, porque acá lo que tendrían que haber hecho es, tenemos dos incógnitas en el balance de energía, vayamos al balance de entropía. Pero bueno, en el balance de entropía también nos iba a pasar lo mismo. Pero como decía, como no nos interesa saber el valor de la tasa de generación de entropía, sino solo su signo, la información para eso es suficiente. Vamos al balance de entropía. Bueno, si agarramos la ecuación general del balance de entropía y la aplicamos para nuestro caso particular, para este dispositivo que estamos evaluando de este inventor, nos queda, la entropía que acompaña al caudal másico de entrada, menos las dos entropías que acompañan al caudal másico de salida, más el SG. Lo que podemos hacer, lo mismo que hicimos en el balance de energía, es donde decía M1, reemplazarlo por M2 más M3, lo mismo que hicimos en el balance de energía, y despejar el SG, que es justamente lo que queremos saber. Bueno, nos quedó el SG igual, bueno, y otra cosa que también hicimos en el balance de energía, y que generalmente es piola hacerlo, es sacar factor común los caudales másicos, siempre que se pueda. Entonces nos queda el caudal másico 2 por una diferencia de entropía específica y el caudal másico 3 por otra diferencia de entropía específica. ¿Cómo podemos desarrollar estos paréntesis? ¿Se pueden desarrollar un poquito más? Mientras me tomo mate. Recuerden Se que pueden calcular las diferencias de entropías con la fórmula de gas ideal, la que tiene el logaritmo. excelente. Recuerden que siempre que vayan a calcular una diferencia de entropía para una sustancia que esté comportando como gas ideal, tenemos ese set de 3 ecuaciones que sirve cualquiera de las 3. Una de ellas era esta que decía que la diferencia de entropía es Cp por el logaritmo de la... en este caso que es un S2 menos S1, es Cp logaritmo de T2 sobre T1, ambas temperaturas en escala absoluta, menos R particular por logaritmo natural de presión 2 sobre presión 1. Excelente. Bueno, y lo mismo reemplazamos acá donde decía S3 menos S1 por la misma ecuación, ¿no? Pero ahora entre 3 y 1. Bien, tenemos el mismo problema que teníamos con el primer principio. En realidad se suma otro problema, porque en el primer principio, si bien conocíamos
el estado 1, el estado 2 y el estado 3, es decir, conocemos T1, T2, P1, P2 y T1 y T3, perdón, T3 y P3, o sea, todo para resolver lo que está acá entre paréntesis lo conocemos. No conocemos ni caudal másico 2, ni caudal másico 3, ni tampoco conocemos la tasa de generación de entropía, que es justamente lo que queremos determinar, para ver si es positiva o negativa. Pero no nos interesa saber el valor de la tasa de generación de entropía, sino su signo, ¿no? Y fíjense cómo lo podemos hacer. Si agarramos y dividimos en ambos miembros por caudal másico 3, el primer miembro nos queda la tasa de generación de entropía dividido caudal másico 3. Un caudal másico es siempre positivo, entonces el signo de esto, el signo de la tasa de generación de entropía dividido el caudal másico 3 va a ser igual al signo de la tasa de generación de entropía, porque el denominador acá siempre va a ser positivo. Entonces, el signo que tenga esto va a ser el signo del SG. Y fíjense qué pasa en el otro miembro. Como dividimos también todo el segundo miembro, lo dividimos por M3, nos queda M2 sobre M3, que es 0,5, según lo que vimos en el primer principio, ya lo escribo acá, y M3 sobre M3, 1. Joya. ¿Qué nos está diciendo esto? Es la generación de entropía por cada kilo de masa que salga por el caño 3. ¿No? SG punto dividido M3 punto es la entropía generada por cada kilo que sale por el flujo 3, ¿no? Bueno, y para resolver eso sí tenemos toda la información, porque como habíamos dicho, conocemos tanto el estado 1 como el estado 2 como el estado 3. Si hacemos eso, bueno, obtenemos un valor negativo. ¿Cuál es la conclusión que sacamos en este momento? Como bien dijeron al principio, al ver que la tasa de generación de entropía es negativa, la conclusión es que el proceso no es posible. No es posible. ¿Cumple la conservación de energía? El proceso sí, cumple con la conservación de energía. No hubo problemas con el primer principio. Ahora, cuando vamos al segundo principio, bueno, ahí no lo cumple. Entonces, no es posible el proceso. No cumple el segundo principio. Fíjense la unidad que nos quedó esto. Porque no es una tasa de generación de entropía, sino que es una tasa de generación de entropía, pero por cada kilo que pasa por M3, digamos, dividido el caudal másico 3. Entonces, la unidad es la unidad de una entropía específica, ¿no? Fíjense que la tasa de generación de entropía tendría que estar en kilowatt sobre Kelvin. Kilowatt es kilojoule sobre segundo. Y abajo aparece algo que está en kilogramos sobre segundo, ¿no? Entonces el sobre segundo se termina yendo y nos queda solo kilojoule arriba y aparece el kilogramo que viene de este caudal másico, ¿no? Sin el segundo abajo porque se llevó puesto al 1 sobre segundo que aparecía arriba también. Pero bueno, tiene sentido la unidad, digamos, ¿no? Es la generación de entropía por cada kilo que sale por el conducto 3. Mismo podríamos haberlo pensado podríamos haber dividido miembro a miembro por el caudal másico 1, por el caudal másico 2. Era lo mismo. Y tendríamos que haber despejado eso en el primer principio. Pero bueno, esta es una forma de resolverlo. Una cosa que quiero destacar acá es que estas ecuaciones suelen ser muy sensibles a los decimales que uno considera en los números. Entonces, quizá tomar una cantidad distinta de decimales a la hora de reemplazar alguno de los argumentos de los logaritmos hace que este número sea un poquito distinto. Acá no tiene demasiado impacto porque, ¿qué pasa? Como lo único que estamos tratando de determinar es el signo del SG, bueno, acá ya demostramos que el signo es negativo, que el proceso es imposible. Pero estén atentos a eso nada más. Que por ahí lo comparan con el valor de un compañero o compañera y les da un poquito distinto el número, pero bueno, fíjense que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con lo sensible que son estas ecuaciones a los decimales que consideren. ¿Se entiende más o menos? Este era un poco más complicado. Cualquier consulta, por favor, realizadla. Más complicado porque
acá no se podía calcular la tasa de generación de entropía, sino que teníamos que hacer esta cosa de que nos quede dividido por uno de los caudales básicos, porque lo único que nos interesaba es el signo. Bueno, les oigo, ¿se entiende o no se entiende? Sí, sí, se entendió. Bueno, gracias, Lourdes. También puede decir, si alguien sinceramente no entendió, por favor me lo dice y repasamos lo que haga falta. De todas maneras, esto va a quedar grabado y subido al canal, lo pueden repasar y, de hecho, si persiste alguna duda, también la pueden consultar en los espacios que tenemos a tal fin. Pedimos. Bueno, voy a detener la grabación. Fede, si no Sí. me daba cuenta de sacar la relación entre M2 y M3 como hiciste vos ahí, que te daba 0,5, que la sacaste antes de plantear esto, Sí. igual llegas a la conclusión de que es negativo, ¿no? Y con eso ya estaría. Sí, o sea, el key de la cuestión es demostrar que la tasa de generación de entropía tiene signo negativo o positivo, ¿no? En este caso lo que se verificó es negativo. Sí. O sea, por ahí la secuencia lógica hubiese sido, o sea, si ustedes no... Uno, porque obviamente ya hace tantos años que viene viendo esto y más o menos te das cuenta cuando tenés información suficiente para calcular algo o no lo tenés, pero si no, a la hora de plantear el segundo principio te encontrabas con esto, ¿no? Con que no solo no conocías M2 ni M3, sino que tampoco conocías la tasa de generación de entropía. Entonces, si vos tenías escritas las dos ecuaciones, esta que es la del segundo principio y la del primer principio juntas, bueno, si bien no podés determinar cuánto vale ni M2, ni M3, ni SG, sí podés saber cuánto vale SG sobre M2, por ejemplo, ¿no? O SG sobre M3, que fue lo que hicimos justamente, ¿no? ¿A vos se te había ocurrido de otra forma? No, o sea, en la tutoría lo habíamos planteado, pero habíamos quedado solamente en dividir por la masa, pero no habíamos sacado la relación que sacaste vos antes con las masas, ni tampoco se me hubiese ocurrido, así que por eso lo preguntaba. Bueno, está bien. Esta tiene por ahí esta complicación extra, ¿no? Que no está la información suficiente para saber todos los caudales básicos y esas cosas, pero bueno, de todas maneras nos permite dar respuesta, ¿no? Vamos a detener.